Mis hermanos, tengan una feliz noche. ¿Cómo están ustedes? Nos alegra saludarlos, nos alegra, como siempre, poder tomar este tiempito para estudiar la palabra del Señor, ¿no? Em, Hace 8 días, por Semana Santa, pues no tuvimos nuestro estudio de Apocalipsis. La razón es que, bueno, tuvimos una reunión especial en la iglesia y allí estuvimos todo el día. Y por eso no transmitimos. Quizás ninguno haya llegado pues ahí como a quedarse esperando nuestro estudio, ¿no? Bueno, mis hermanos, así que vamos a retomar entonces esta noche y vamos a, como siempre, a orar y vamos inmediatamente a iniciar. Oremos entonces, mis hermanos. Señor, muchas gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, por tu bondad. No nos cansamos, Señor, de expresar nuestro agradecimiento por permitirnos acercarnos a tu palabra. Entender, Señor, algo cada día más y más acercándonos a ti, a tus verdades. Gracias porque cuando nos acercamos a la Escritura entendemos quién eres tú, cómo relacionarnos contigo. Entendemos nuestra condición, entendemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, pero también recibimos de ti fortaleza, esperanza, ayuda. Esta noche te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos y que nosotros podamos atender, Señor, a lo que tú tienes por decirnos. Guárdanos de la necedad, Señor. Guárdanos de la necedad de creer caminar en nuestra vida, tomar decisiones en nuestra vida como a nosotros simplemente nos parece, sin consultar contigo. Ayúdanos a vivir, Señor, en medio de este mundo, en medio de estos tiempos. Que tu palabra pueda ser guía para nosotros, que tu palabra traiga luz a nuestros pasos, como decía el salmista, Señor. Ponemos este tiempo delante de tu presencia y te pedimos que por favor guíes nuestro pensamiento, que por favor nos ayudes. A ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a retomar y voy a invitarles a que abran sus Biblias, Apocalipsis 14. 14. Muy bien. Vamos a leer del verso 1 al verso 5, que es los versos o la sección que hemos estado estudiando de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor así. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Verso 2. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son casos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Como orábamos hace un momento, nosotros como creyentes haremos bien en atender al consejo del Señor, que nos ha comunicado el Señor, ¿verdad? Que nos ha dicho el Señor cuáles han sido sus parámetros, cuáles han sido sus mandamientos. Haríamos nosotros muy bien
en atender qué es lo que el Señor tiene por decir. El Señor va de una manera muy especial, a hablarles a estos hermanos del primer siglo, ¿no? Y eso es lo que hemos venido a hablar. Cómo el Señor viene a traer ánimo a aquellos hermanos que estaban pasando por condiciones y por una situación bastante complicada en su momento, dentro del seno de la iglesia, dentro de su sociedad, dentro de un imperio donde ellos tenían que vivir. Así que el Señor advierte, pero el Señor trae mucha esperanza a estos hermanos. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando en estos primeros versos. Hemos hablado, por ejemplo, en el verso 1, nos detuvimos para ver cuál era la identidad de esos 144,000 que aparecen. Bueno, nuevamente hacemos referencia a un número especial que aparece en estos versos. Nos detuvimos para mirar y para analizar ello. Así que vimos la identidad de 144,000 que aparecen en el texto. Vimos en el verso 2 y en el verso 3 la actividad de esas 144,000. Y estamos estudiando un poco y deteniéndonos un poco sobre el texto para mirar cuáles son las características de esos 144,000 que están allí. Y planteábamos una pregunta desde el principio, ¿no? Ya sobre esta última parte, digamos, del pequeño bosquejo que les proponía. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros distinguir a esos 144? ¿Quiénes son verdaderamente estas personas? Y para ello, pues el texto nos va a dar algunas características. Por supuesto que tenemos que decir que son características muy propias de ellos. Si usted se detiene a ver el verso 4, siempre está diciendo, estos son tales, estos son tales, estos han sido. Siempre está hablando de ellos de una forma muy directa. Así que son características muy propias, muy especiales de este grupo. Así que en el verso 4, algunas cosas le fueron mostradas al apóstol Juan que caracterizan a esa gran multitud, como nosotros lo leemos en otro texto, refiriéndonos aquí en especial hablando en términos específicos de este momento, de este texto, nos referimos a los 144,000, a todo el pueblo redimido de Dios. Así que en los versos 4 y en los versos 5, pues se nos da a nosotros una presentación, se nos da una explicación de todos esos redimidos. Lo primero que vimos tiene que ver con una limpieza espiritual. Por eso se va a decir de ellos que ellos son castos, que ellos son puros, que ellos son vírgenes. Se les describe como aquellos que no se contaminaron, si ustedes se detienen sobre el texto. Le invito a que si no ha visto la enseñanza, la pueda ver. Estos se mantuvieron en una devoción exclusiva para su Señor. Y esa es la primera característica que nosotros encontramos de estos 144,000, que ellos se han mantenido puros. Ahora, cuando hablamos de ello, recuerden que dijimos que estamos hablando en un sentido espiritual. Estamos hablando de un pueblo que se ha mantenido casto, virgen, que se ha mantenido puro de una manera espiritual al Señor. La segunda característica que nosotros vemos de este grupo de personas es que el Señor le muestra a Juan que estos 144,000 son los que siguen al Cordero. Y muy especialmente el texto dice a donde quiera que va. Y esa es la segunda característica de formar parte de la gran multitud de los santos. Vuelvo a decir, es una característica que solo pertenece a ellos. Y esto lo que significa es que estas personas, estos 144,000, son los que obedecen al Señor. Por supuesto, si nosotros hablamos de aquellos que se han mantenido puros, vírgenes, espiritualmente hablando, se han mantenido puros hacia el Señor, podemos decir que son aquellos que se han detenido a escuchar el mandamiento y no solamente a escucharlo, sino también a obedecer lo que el Señor
ha dicho. Muy bien, y entonces esta noche vamos a detenernos sobre la tercera característica de esos 144,000. Y muy especialmente el texto nos va a decir lo siguiente entonces. Volvamos a leer el verso 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Y la característica sobre la cual nos detendremos hoy. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Reina Valera, nosotros lo leemos de esta manera. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien. En mi humilde opinión, creo que esta es la condición más destacable en este grupo y es la de redimidos. Esa palabra, ellos fueron redimidos, ellos fueron rescatados, ese verbo en su forma escrita, nos da la idea, mis hermanos, de una acción que ha sido consumada en plenitud. Nos habla de unos efectos que persisten en el tiempo. Se dice del grupo de los 144,000 que ellos han sido redimidos. Es una palabra que a mí me llama mucho la atención. Por supuesto, yo creo que a todos los que hacemos parte de Comunidad Cristiana Redención nos llama la atención porque precisamente pues ese es el nombre de nuestra comunidad y de nuestra iglesia, ¿no? Redención. Bueno, solo voy a detenerme un momentico como para abrir un poquito el pensamiento y hablar de ello, pero no vamos a hablar de en sí, de todo lo que conlleva la redención. La palabra redimir significa comprar, como comprar de un mercado de esclavos para luego hacerle libre. Pero básicamente podemos definirlo así como comprar. Y el término era usado entonces específicamente con referencia al pago de la libertad que se hacía de parte de alguien por un esclavo. Y la explicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz, hermano, significa exactamente eso. Si nosotros somos redimidos, entonces nuestra condición previa era de que, espero que haya dicho esclavitud, Dios ha pagado nuestra libertad, hermano. Y nosotros podemos decir por esta razón que nosotros ya no estamos en esclavitud. Hemos sido rescatados, hemos sido rescatados de un mercado de esclavos. A mí en particular me gusta como lo dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la versión. Mire lo que dice. Estos han sido rescatados de entre los hombres. Reina Valera dice, estos fueron redimidos. Bueno, solamente como para un poco de interpretación, a mí me gusta la palabra rescatados. Es decir, nosotros hemos sido rescatados, hemos sido separados de entre los hombres. En ese sentido, mis hermanos, en ese sentido que hemos sido comprados, que hemos sido sacados quizás fuera de un ámbito de influencia. Mis hermanos, mire, aquí nosotros podríamos recordar las palabras de Jesús hablando de los salvos. ¿Recuerdan ustedes? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Voy a invitarle a que usted abra su Biblia y busquemos un texto en Juan capítulo 17. Es un texto que todos nosotros conocemos. Juan 17, vamos a leer del verso 14 al verso 17. Miren las palabras que encontramos aquí en el texto. Juan capítulo 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mis hermanos, miren, nosotros podemos decir de estos redimidos con certeza que Cristo murió por ellos. Al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Jesús pagó la deuda para liberar a su pueblo de la maldición, del pecado y la culpa. Es muy interesante cómo aparece esa palabra entonces ahí en el texto, ¿no? Estos que fueron redimidos, que fueron rescatados. Uno de los resultados de la muerte de Cristo por los suyos fue la obra purificadora del Espíritu Santo en sus corazones, mis hermanos. Por lo cual, estos han sido separados de las vidas, han sido separados de prácticas, de conversaciones pecaminosas de todas las personas. Quiero que recordemos un poco las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 6, verso 20. Es lo que nos va a decir el texto. 1 Corintios 6, 20. Pues habéis sido comprados, nótelo, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que muy especialmente el Señor le está diciendo a estos hermanos en este momento, mire, ustedes fueron rescatados, ustedes fueron separados, ustedes han sido redimidos como primicias de entre los hombres. Eso es algo muy especial. De manera que su vida ahora es una vida que luce de una manera diferente. Sin embargo, la extracción de entre los hombres los convierte en algo muy especial también. Y quiero que miremos el texto, volvamos a Apocalipsis juntos. Dice, estos han sido rescatados o redimidos de entre los hombres, ¿como qué? Nótelo, como primicias para Dios y para el Cordero. Esa extracción de los hombres ahora los convierte en unas primicias. Sí, Cristo murió para redimir a su pueblo. Ahora, si Cristo murió para redimir a su pueblo, ¿qué significa esa expresión de primicias que aparece ahí en el texto? Así que debemos detenernos un poco sobre ello para decir, bueno, ya nos habló de la redención, ¿cierto? Debemos entender qué dice la Biblia en cuanto a la redención para que podamos entender de qué está hablando. Pero ahora aparece esa expresión, primicias. Bueno, en cuanto a esto, mis hermanos, tengo que decir que hay varias interpretaciones para esta expresión y quisiera, no sé, proporcionarles, ayudarles con dos explicaciones que se dan en cuanto a esto. Cuidado con esto. Hay una primera explicación para esta frase, para esta palabra, primicias, y es que las primicias podrían identificar a un pequeño grupo de mártires cristianos, algunos dicen que es especialmente a unos cristianos judíos, que viven como en varios puntos de la era de la iglesia, otros dicen pues que es al final de la historia, y que son un presagio como de una mayor recolección, o sea, como que van a venir mucho más creyentes más adelante. Y ellos dicen es que cuando los israelitas recogían sus cosechas, las primeras gavillas de la cosecha de cereales, pues lo consagraban al Señor y esperaban que el resto de la cosecha, o sea, lo que venía después, pues siguiera como su curso normal, ¿cierto? Con la implicación de que, hermano, que se esperaba que el resto de la cosecha produjera en el futuro cercano o trajera una gran cosecha en un futuro cercano.
Este punto de vista, pues algunos lo respaldan por el uso de las primicias en otras partes del Nuevo Testamento, donde se puede referir, por ejemplo, a los conversos, que fueron los primeros de muchos más por venir. Y hay un ejemplo que se da citando al apóstol Pablo, que escribe a los miembros de la familia de Estefanas, eh, y hablando de ellos como que ellos fueron las primicias en Acaya. Quiero que busquemos el texto, Primera de Corintios 16:15. Primera de Corintios 16:15. A ver, yo busco por acá y que tengo aquí esta herramienta. Primera de Corintios, les dije 16, verso 15. Dice la palabra del Señor así: os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y se han dedicado al servicio de los santos. Quizás Reina Valera nos permita hacer una relación un poco más cercana. Mire cómo lo dice Reina Valera. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Sí? Básicamente, ¿qué se está diciendo? Que este grupo, estos miembros de la familia de Estefana fueron como las primicias, fueron los primeros frutos, pero que después van a venir muchos más. Bueno, algunos interpretan esta expresión primicias de esa manera, como que identifica primero a un grupo pequeño y luego van a venir muchos más, va a venir una gran recolección de creyentes. Sin embargo, mis hermanos, y es la, digamos, una segunda interpretación con la que yo en realidad me identifico un poco más. eh, es mejor ver los primeros frutos como una referencia en realidad aquí a la totalidad de los creyentes a lo largo de todas las edades. Uh, Esta es la segunda interpretación que nosotros podemos encontrar en cuanto a eso. Y aplica el término primicias a toda la entidad, a la totalidad de los 144,000, aquellos que se han ofrecido plenamente en, a Dios en acción de gracias, pero que como el texto nos va a decir, también han sido ofrecidos plenamente en gratitud a Dios y al Cordero. Y la expresión se puede referir, hermano, entonces a eso, a la totalidad del pueblo de Dios, para hablar de que de ese pueblo como una ofrenda que ha sido apartada para el Señor, sin pensar en que en realidad habría algo más. No, está hablando de la totalidad de los suyos. Y así pues, la suma total pertenece en realidad al Señor. Ahora, aquí debemos abrir un poquito el pensamiento en cuanto a esto. Resulta que en el Antiguo Testamento Dios le había ordenado a Israel ofrecer a él las primicias de todos sus cultivos, ¿lo recuerdan? Los primeros frutos de la tierra, como dice Éxodo, todo eso debería serle dado al Señor. Y tenía esa condición de ser traído como unas primicias, como las primicias de los frutos de la tierra. El resto, bueno, el resto iba a ser para el consumo, para el uso común, para el uso de los demás. Ahora, en ese mismo sentido, estos 144,000 fueron redimidos, hermano, fueron comprados de entre los hombres como unas primicias para Dios, unas primicias para el Cordero, como le está diciendo el texto. Ellos fueron redimidos de entre toda la humanidad para Dios. Estos han sido separados de entre los hombres para ser su exclusiva posesión. Eso es algo muy especial.
Miren, mis hermanos, la presentación de los santos como unas primicias desarrolla aún más la idea de los cristianos como aquellos que son un sacrificio al Señor. En el Antiguo Testamento, las primicias se ofrecían a Dios para indicar su derecho de propiedad. Y de la misma manera, el resto de la cosecha se recogía para ser utilizada por el pueblo por el pueblo de Dios de acuerdo al plan soberano que el Señor había dado también. Así que la palabra aquí probablemente se refiere a la totalidad de los creyentes a lo largo de todas las edades, mis hermanos, de todos los tiempos, que finalmente reciben su redención, ahora una redención final, ahora una redención completa. Y eso se apoya recordando, hermano, que este grupo del cual nosotros estamos hablando en estos primeros 5 versos de Apocalipsis es el mismo grupo que nosotros encontramos en el capítulo 7, hablando de una gran multitud y que ellos representan el número completo del verdadero pueblo de Dios. Como siempre nosotros nos hemos referido hablando a ellos, hablando del verdadero Israel. Muy bien. Jeremías, el profeta Jeremías, nos va a decir cosas muy especiales en cuanto a Israel. Quiero que busquemos un texto juntos. Jeremías 2, verso 2. Jeremías 2, 2. Vamos a leer este texto. Jeremías 2, verso 2 al verso 3. Dice lo siguiente. Anda y proclama a los oídos de Jerusalén diciendo que así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Cuidado este detalle, mis hermanos. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Notan ustedes, mis hermanos, que este pasaje destaca a Israel como apartado. ¿Sí lo notan? Apartado para Dios. Son las primicias para el Señor. Ahora, aquí es importante que nosotros hagamos una diferencia de las naciones incrédulas. Las naciones incrédulas estaban en otro rango, por decirlo así. Ellos, su pueblo, eran las primicias para Dios. Los demás, bueno, los demás eran hombres culpables. Todos los que comieron de él se hicieron culpables. El mal vino sobre ellos. Eran el resto. Pero note que dice que su pueblo eran las primicias para él. Lo que él había apartado, mis hermanos, lo que él había santificado del mundo para ser suyos. Estaban todas las criaturas, sí, pero aparte estaba el pueblo del Señor, su pueblo. Apocalipsis 14. Entonces, mis hermanos, está afirmando que las personas elegidas que habitan esa nueva Jerusalén, el monte Sión, como ya leímos en el primer verso, en la nueva creación, ellos son las primicias, o ellos son el remanente completo ahora de su nueva creación. Ellos no son simplemente una anticipación de personas que serán redimidas más adelante. No, mi hermano habla de la iglesia. La visión es la de creyentes, vuelvo a decir, de cualquier época, de cualquier momento, que han sido llamados fuera de una situación pagana como aquella de esa sociedad incrédula. Y eso es lo que significa, mis hermanos, ser la iglesia de Dios, ¿no? A los que
Quizás hemos leído por ahí algo hablando de la iglesia. La iglesia viene de un término que nosotros conocemos como eclesía y está formado básicamente por dos términos que, que en griego el prefijo, el que significa fuera, y de otro verbo que significa kaleo. O sea, eso significa llamar, llamar fuera. Entonces, la iglesia son aquellos que han sido llamados fuera. Ahora, pensemos y decimos, bueno, ¿y fuera de dónde? Bueno, fuera del mundo. ¿Por quién han sido llamados? Bueno, nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios, para Él. Y eso es lo que significa la iglesia. Aquellos que han sido apartados, llamados fuera, ser redimidos por Dios de entre los hombres. ¿Para qué? Para ser suyos. Entonces, al igual, mis hermanos, que con la nación redimida en el Antiguo Testamento, ahora el nuevo Israel es una ofrenda que debe ser apartada para Dios, debe ser separada del resto de la humanidad que ha sido contaminada. Para seguir como con el lenguaje que nosotros hemos traído durante este capítulo, ese resto de la humanidad ha sido contaminada con una idolatría. Y al igual que en el Antiguo Testamento, la porción que queda después de de las primicias, así como se consideraba común o profana, ahora los redimidos están especialmente separados de aquellos que son inmundos, que son comunes, que son profanos. Así que la idea de las primicias, entonces continúa ese pensamiento detrás de la imagen, de esa imagen virgen que nosotros acabamos de leer en el texto. ¿Sí notan? Entonces, noten cómo en un lenguaje figurado, pero en un lenguaje que va todo junto, vamos enriqueciendo y vamos aumentando eso que nosotros sabemos sobre estas características de estas personas. Ya los vimos como una virgen, como castos, como puros, y de ellos está diciendo que ellos han sido separados, que ellos han sido rescatados para Dios. Ahora, observemos, hermano, que estos 144,000 son las primicias para Dios y para el Cordero. En el sentido que fueron redimidos de entre las personas. En otras palabras, tenemos que decir que hubo una separación. Las primicias eran para el Señor. Y como tal, entonces ellos fueron puestos aparte de todos los hombres en general. Quiero que busquemos un texto, mire, Santiago 1, verso 18. Busquemos. Santiago 1, 18. Dice lo siguiente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Noten, mis hermanos, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está. Se dan cuenta que hay una gran multitud que son llamadas unas primicias, donde usted y yo estamos involucrados, hermano. Por tanto, todos los redimidos, el número completo de los elegidos, están incluidos entonces en estas primicias. Todo, mis hermanos, lo que no pertenece a estas primicias no es para el Señor, lo cual significa que no ha sido elegido, que no ha sido apartado, que no ha sido redimido. Estos 144,000 no son apartados de entre otros creyentes, ¿se dan cuenta? Hay que tener cuidado con esto, hermano, porque a veces hay algunas personas que tienen unas ideas un poco extrañas en cuanto a interpretar esto. Estos redimidos que han sido apartados, ellos no forman un grupo
selecto en el cielo, como algunas personas lo creen y lo ven así. Hay algunas personas que piensan que hay un grupo de santos superiores, pero se dan cuenta ustedes que en realidad eso no nos permite verlo en el texto. Eso, mis hermanos, a veces es entrar un poco en el campo de la especulación. No debería ser de esa manera. Son las primicias redimidas de entre los hombres. Y esto es evidente también por el hecho de que estos 144,000, como ya hemos leído nosotros antes, tenían el nombre de él y de su padre escrito en sus frentes, ¿lo recuerdan? De modo que son lo contrario a los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, que reciben la marca de la bestia en su mano derecha, en su frente. Eso ya lo estudiamos, pero quiero que de todas maneras lo leamos. Apocalipsis 13:16. Volvamos a leer ese texto como para no dejarlo así volando. 13:16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Pero estos 144,000, estos que han sido redimidos, estos que han sido rescatados, estos que han sido separados, todos los creyentes, sin excepción alguna, hermano, son sellados. ¿Con qué? Son sellados con el nombre de Dios y son sellados con con el nombre del Cordero. Por eso, el texto muy especialmente lo dice de esa manera. Volvamos a leer. Mire, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Nuevamente, Reina Valera dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y como primicias para el Cordero. Entonces, sí son un grupo especial, pero tenemos que decir que son un grupo especial que ha sido santificado, que ha sido consagrado plenamente a Dios. Pues no es un grupo selecto dentro de los electos, o es un grupo superior dentro de los electos, no. En ese sentido, las primicias, hermano, en realidad no son un anticipo de algo que viene, sino un grupo señalado para un servicio especial, un compromiso claro para con Dios y el Cordero. Los 144,000 ejemplifican el propósito, ejemplifican el carácter definitivo, la dedicación, la claridad de la meta de la vida que caracteriza a los creyentes que se hallan victoriosos en el Señor. Creo que leamos unos cuantos textos para que nosotros miremos esta idea. Romanos 12. Estos son textos que todos nosotros conocemos. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Así como lo expresa el apóstol Pablo, mi hermano. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que leamos otro texto, Hebreos capítulo 13. Verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Mire lo que dice el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Y terminemos. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, repito, esos 144,000 ejemplifican el propósito, un carácter definitivo, la dedicación, la claridad de la meta que caracteriza a los creyentes. Mis hermanos, cuán importante es, y particularmente para los creyentes que sufren, comprender estas cosas para poder perseverar. Aquí es donde nosotros tenemos que decir que es importante entender el contexto en el cual está hablando el apóstol y a quiénes se está dirigiendo. Ahora, imaginémonos nuevamente que hay unos hermanos en el primer siglo que están pasando por una serie de aflicciones, que están pasando por una serie de problemas. Y viene el apóstol y les dice estas palabras, hablando de los redimidos, hablando de los salvos, hablando de aquellos que han sido separados, escogidos. Les dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Y les dice Juan, mire, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios. Han sido rescatados como primicias para el Cordero. Ahora, mis hermanos, pensemos, en medio de una situación tan difícil, en medio de una situación tan complicada como ellos estaban viviendo, ¿traería aliento esas palabras? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, si nosotros pensamos en nosotros el día de hoy, ¿qué aliento tiene para nosotros hoy seguir escuchando estas mismas palabras? Su palabra ha permanecido siempre. Aquellos hermanos que han leído estas palabras en otros tiempos, en otra época, en otros siglos atrás, han escuchado aliento del Señor también, pasando por las circunstancias por las que esté pasando. Y eso es algo muy especial. Nosotros a veces quizás pasamos eso por alto. Pero mis hermanos, esta ha sido una palabra que ha traído aliento a los suyos, a sus escogidos en todo tiempo, en todo momento, en las circunstancias que que se haya encontrado cualquier creyente en la historia. Las calles del cielo, mis hermanos, algún día estarán llenas de, digámoslo así, ex cautivos, aquellos que entienden que, que están allí no por ningún mérito propio, que ellos han sido redimidos, que ellos han sido perdonados, que ellos han sido hechos libres, pero no porque nosotros hayamos tenido en realidad algo que ver en ello. Pensar en que aquellos que fuimos esclavos del pecado, ahora somos convertidos en santos, nos debe traer mucho ánimo. Nos sorprende entonces, mis hermanos, que como ya hemos leído, estas personas tengan un cántico nuevo en su boca y se reúnan en un cántico de alabanza al Redentor que fue inmolado, como nosotros ya lo hemos leído en Apocalipsis. Esto debería hacernos reflexionar, mis hermanos. Hemos estado estudiando el libro
de Juan, y el domingo pasado hablábamos sobre cómo Jesús no es solamente nuestro abogado, sino también es nuestra propiciación. Cómo Jesús paga el precio para redimir a los suyos. El precio es sangre. Y todo eso, mi hermano, resultando en nuestra liberación, en la liberación de la esclavitud del pecado. Y hemos sido rescatados de las consecuencias eternas de ese pecado. Eso es algo muy especial. Esto debería hacernos caer en cuenta también, mis hermanos, en el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz por todos nosotros. Deberíamos ser muy conscientes y caminar de acuerdo a esas verdades, vivir de acuerdo a esas verdades. Qué gran aliento, mis hermanos, reciben los hermanos en Asia Menor, las iglesias que estaban pasando por la tribulación, por la lucha. Viene Juan y les dice, ustedes han sido rescatados, ustedes han sido redimidos como primicias para el Señor, para el Cordero. Nosotros hoy recibimos el mismo aliento, con las mismas palabras. Hemos sido redimidos. ¿Qué compromiso hacia nuestra vida de santificación debería traer eso? Bueno, hemos leído Romanos, hemos leído Hebreos, hemos leído al apóstol Pablo, hemos leído al apóstol Pedro. Viene el llamado del apóstol Pablo a decirnos, vean, nosotros tenemos que vivir conforme a esta vocación con la que nosotros hemos sido llamados. Qué gran aliento tenemos de parte de nuestro Señor diciéndonos estas palabras. Así que volvamos a leer ya para terminar, mis hermanos, el verso 4 nuevamente. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, ahí vamos viendo cuáles son las características de estos 144,000, las características de aquellos redimidos. Que el Señor nos ayude y que esta palabra pueda traer mucho aliento para nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos redimido. Gracias por haber pagado el precio que nosotros debimos haber pagado. Gracias porque entonces nosotros hoy podemos decir, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. No hay condenación para aquellos que están en Jesús. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido reconciliados. Tú pagaste por nuestros profundos pecados, Señor. Y por eso esta noche tenemos que volvernos a ti en un agradecimiento profundo. Gracias por haber abierto nuestros ojos, Señor, a una salvación tan grande, a un Salvador tan grande, al que no podemos comprender. Gracias porque nosotros podemos mirar hacia nuestro futuro y podemos decir y declarar qué gran Salvador tenemos en nuestro Cristo. Gracias por tu redención para nosotros. Te ruego, Señor,
porque estas palabras puedan traer ánimo y puedan traer fortaleza a nuestras vidas en todo tiempo, como lo han hecho en la historia de la iglesia, en muchos momentos, trayendo fortaleza a los corazones de muchos hermanos. Hay muchos lugares donde han tenido que padecer la tribulación y la aflicción. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. A ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos, gracias. Gracias por estar aquí conectaditos. Si el Señor lo permite, la próxima vez que nos veamos, entonces vamos a terminar ya con el verso 5 de esta primera parte. Dentro de 8 días nos encontraremos con tenemos el último jueves del mes de abril y hemos planeado con los hermanos que el último jueves de abril, pues ese jueves continuemos con la enseñanza del libro de los Salmos. Así que dentro de 8 días no tendremos Apocalipsis, pero igual tendremos nuestro estudio y, eh, y estaremos nuevamente volviendo a un capítulo de los Salmos. La idea es poder enriquecer mucho más este estudio, poder enriquecer mucho más este tiempo y que ustedes puedan descansar un poquito también de él. Así que gracias, mis hermanos, por esta noche, gracias por haber estado conectados, que el Señor les bendiga, que puedan tener una buena noche. Anuncios, recuerden, domingo 8 de la mañana, si usted quiere llegar una media hora antes, hágalo por favor, vamos a tener tenemos siempre un tiempito de oración. Si alguno de ustedes quiere que oremos por algo en especial, mi hermano, por favor, déjenos saber su motivo de oración, ¿listo? Así que esperamos el domingo que usted llegue muy juiciosito, 8 de la mañana. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz noche y que descansen. Hasta luego.